Dios bendiga a todo el pueblo de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Estamos bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido a este su canal Reloj de Oración Mundial desde Barranquilla, Colombia para el mundo. Gloria a Dios para el mundo entero. Sean todos bienvenidos, sea en la nación donde esté, en su país, amado hermano. Presta atención porque va a ser de grande trascendencia para su vida espiritual, lo que vamos a compartir en el día de hoy. 16 datos impresionantes sobre la cruz. Todo cristiano debe saber esto, debe conocer esto, lo que Dios nos da de esta palabra hermosa, de esta palabra poderosa. Es necesario que conozcamos esos datos importantes, gloria a Dios. Y la realidad de todo cristiano y cristiana debe saber. Estas son realidades sobre lo que es la cruz. Gloria al Señor. Y queremos que usted abra su corazón. Y usted, amigo, que todavía no es cristiano evangélico, yo te invito a que escuches la palabra, porque va a ser de grande bendición para tu vida. Vamos a hacer un clamor por todas las almas, gloria al Señor, para que venga el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vemos claramente aquí lo que es la importancia sobre la cruz. Vamos a hacer tres subdivisiones de los 16 puntos, más subdividirlo en tres partes. Vamos a ver los 5 puntos trascendentales sobre la cruz. Vamos a ver el texto central, que está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. En esta primera parte, del versículo 34, 35, 36, habla del conflicto familiar por causa de la palabra. El conflicto espiritual que habrá por causa de la palabra, que incidirá sobre la familia, de aquellos que no conocen la palabra, de aquellos que no entienden lo que significa morir para el mundo, morir para los deseos carnales, morir para los designios de este mundo y irse en contra del sistema religioso del mundo. Y muchos familiares no van a entender, porque muchos lo llaman fanatismo, legalismo, etcétera, etcétera. Perdón, pero aquí habla claramente que Dios nos dice que Él ha venido a traer espada, la palabra. Esa espada va a traer inconformidad para algunos, que no entienden el nivel espiritual y el mundo espiritual. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, dice la palabra del versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí en otro pasaje, tanto en el Evangelio de Lucas, gloria al Señor, habla en el capítulo 12, el versículo 49 al 53, habla de que el que no aborrece padre, madre, hermano, etcétera, etcétera, está hablando de aborrecer. Aborrecer no significa odio, no implica odio. Eso es un modismo, significa que la persona que yo tengo de primero debe pasar a segundo plano, porque primero debe ser Dios, debe ser Jesús, debe ser llevar la cruz, hablar de la cruz, hablar de la palabra, hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación. No importa lo que eso implique, quiera levantarse el enemigo usando la misma familia, tenemos que hablar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En el versículo 38 está hablando de tomar la cruz. Jesús todavía no había muerto. Y vemos claramente que él estaba hablando y enfatizando a los discípulos que habían que tomar la cruz. Que así como él iba a padecer, el que tenía que seguirlo a él, tenía que vivir, gloria al Señor. ¿Qué significa llevar el evangelio de Dios? Por encima de las dificultades, por encima de los problemas, por encima de los sentimientos familiares, el evangelio de Dios debe estar por encima. El verso 39 concientiza que aunque dé su vida en la tierra, no la va a perder. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Está hablando lo que significa el evangelio, la espada del evangelio. Gloria al Señor. Morir por la causa de Dios, morir por la causa del evangelio. No importa
y quiera levantarse. El enemigo usa a las personas, usa familia, usa el sistema religioso, usa el sistema de gobierno que haya un Estado, valga la redundancia. Pero nosotros estamos llamados a orar, a clamar a Dios y a predicar la palabra de Dios como está escrita. Ahora, hablándote del texto central de Mateo capítulo 10, 34 al 39, explicándote que primero debe estar Dios por encima de todo. Ahora, hablando de la cruz, eso fue el medio que Dios utilizó, que Dios usó para que nuestro Salvador Jesús muriese por todos nosotros. Era la pena de muerte en la época. Las profecías bíblicas que estaban de los profetas indicaba que era el tiempo exacto y preciso para Jesús morir. En ese tiempo existía la pena de muerte, gloria al Señor, lo que era la crucifixión. Y fue el medio que, gloria al Señor, que Dios usó. Y vamos a ver Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, en el versículo 17, dice la Biblia, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Dice el versículo 18, y allí le crucificaron con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Está hablando que la cruz fue el medio en la cual murió Jesús para traer salvación a todo ser humano. Aleluya. Cumpliendo proféticamente lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, que iba a venir el Mesías a morir por todos nosotros. Bendito sea la gloria de Dios. Yo siento presencia de Dios. Dios es bueno y maravilloso. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Rey, por la vida eterna. A través de la muerte de nuestro Salvador tenemos vida eterna. Segundo, fue una muerte maldita. En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas, aquí está hablando, gloria al Señor, en el capítulo 3, en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aclara, hay un paréntesis, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, murió una muerte maldita para que el hombre no viviera bajo maldición de ritos religiosos o la maldición del pecado. Bendito sea el Señor. Morir en el pecado. Y Jesús llevó esa maldición en la cruz para que tú y yo tuviéramos bendición. Fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, dice el libro de Efesios. Esa muerte es maldita, porque era maldito todo aquel que moría en un madero. Todo aquel que moría en un madero era un maldito. Jesús se hizo maldición para traer salvación, vida eterna. Tercero, planificada por Dios. Hechos capítulo 2, Hechos 2. En el versículo 23 dice la palabra de Dios: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole. Está hablando que anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir, esto fue planificado por el Padre. Era la única manera, el único medio, el tiempo exacto para que el hombre fuera salvo. Para que el hombre entendiera que Dios los amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue planificada con anticipación por nuestro Padre Celestial. Para que el hombre saliera de esa maldición de pecado. Para que el hombre viviera una vida eterna. Para que el hombre saliera de su encierro espiritual, prácticamente condenado. Bendito sea el Señor. El amor de Dios tan grande que dio a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Fue planificado por nuestro Padre. Y Jesús, nuestro Salvador, Él dijo: Señor, envíeme a mí, yo iré. Él vino por amor a nosotros. Glorificamos a Dios. Te doy gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Cuarto, llevada a cabo por seres humanos. En Hechos capítulo 5, en el versículo 30, ve lo que dice la palabra de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole un madero. Está hablándole, gloria al Señor, ahí prácticamente que fue
llevada a cabo por seres humanos, por el pueblo que estaba allí, que querían, gloria al Señor. Y vemos claramente que Pedro, Juan, gloria al Señor, hablando de que aquel que ellos habían matado, que habían crucificado, ese era el Mesías, era el Salvador. Pero que algunos dijeron, ¿qué debemos hacer? Dijo, arrepentíos y convertíos. Fue planificada por Dios, pero fue llevada a cabo por seres humanos, pero también le trajo Dios esperanza para esos seres humanos, gloria al Señor, que habían crucificado, y los que se arrepintieron, Dios le dio vida eterna. Bendito sea la gloria de Dios. Quinto, demostró la obediencia. Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, ve lo que dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando que la cruz, gloria al Señor, significó mucho para la vida de nuestro Salvador, tanto para traer vida eterna, dice la Biblia, que se humilló de tal manera, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Estos primeros 5 puntos trascendentales sobre lo que es la cruz. Vamos a seguir lo que sigue para que usted pueda entender, que son 16 puntos poderosos que usted debe conocer acerca de lo que es la cruz. Ahora, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció, gloria a Dios, con todo este proceso y lo que significa la cruz de nuestro Salvador ir a morir por todos nosotros? Sexto, nos redimió de la maldición del pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. En Gálatas está hablando algo muy poderoso. Bendito sea el Señor. En el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está hablando que en el tiempo de la ley la gente tenía que vivir en la ley, pero eso era el que no la viviera, el que no la obedeciera, prácticamente era maldecido. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús, al morir en la cruz, nos redimió de la maldición del pecado. Somos redimidos de la maldición del pecado. La ley trae el conocimiento del pecado. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque te vendrá esto y aquello. La ley nos trae a nosotros el conocimiento. Pero Jesús nos redimió, nos rescató, gloria al Señor, de esa maldición del pecado. Séptimo, quitó nuestro pecado. Colosenses capítulo 2, en el versículo 13. Colosenses, gloria a Dios, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, aleluya, quitó nuestro pecado. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Esa acta de decreto que había de todas las cosas que habíamos hecho, de todos los pecados que habíamos cometido. Esa acta que había contra nosotros fue clavada en la cruz. Bendito sea la gloria de Dios. Ya usted es justificado por la sangre de Cristo. Ya usted es libre por la sangre de Cristo. Somos justificados por la sangre de Cristo. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2:24? 1 Pedro 2:24. Dice la palabra del Señor. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ahí está. Quitó nuestro pecado. Al morir Jesús en el madero, gloria al Señor, nos trajo esa bendición de quitarnos el pecado. Octavo, nos reconcilió con Dios. En Efesios capítulo 2, esa reconciliación. Efesios capítulo 2, en el verso 16, ve lo que dice la palabra de Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra.
nos trajo esa reconciliación. La cruz, al morir Jesús en la cruz, nos trajo reconciliación con Dios. Estábamos separados de Dios, apartados de Dios. Estábamos prácticamente allí condenados. Pero al morir Jesús en la cruz, nos trajo esa bendición. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está. Estamos hablando de los puntos tremendos, poderosos, lo que implica la cruz. Noveno, nos dio vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Dice la palabra de Dios. Aquí en versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la cruz, de Cristo morir en la cruz, nos dio vida eterna. Bendito sea el Señor. Décimo, logró la victoria sobre la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra es poderosa. Y despojando a los principados y a las potestades, despojándolas, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria fue llevada en la cruz. Jesús venció la muerte. Está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Intercede por ti, amado amigo que estás viendo este vídeo, esta enseñanza. Usted, amado hermano, Dios nos ha dado esa vida eterna. Dios nos ha dado también esa victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Jesús exhibió públicamente a los principados y las potestades, despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, perdón, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la victoria que tenemos en el Señor. Qué bueno es Dios, aleluya. Vamos a ver el cristiano en la cruz. Ahora, la Biblia habla que los cristianos son crucificados con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué significado tiene la cruz? Que ya tu vida, amado hermano, tu vida tiene que estar crucificada. Tus deseos carnales deben estar crucificados. Las pasiones desordenadas deben estar crucificadas. Ya tú no vives, ya tu ego no vive, tu yo no vive. Ahora vive Cristo en ti, así como lo manifestó el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Por eso los cristianos son crucificados. No solamente, gloria al Señor, significa crucificar, sino también llevar a la cruz, que es decir, los padecimientos del Señor. Ahora, tienes que morir tú, pero también tienes que llevar la cruz. Son dos cosas que tienes que hacer. Su naturaleza pecadora muere en el 12. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Ahí está hablando la Biblia que el viejo hombre tiene que morir, crucificarlo. Cuando tienes a Cristo, gloria al Señor, tu vieja naturaleza pecadora tiene que morir. Aquí lo dice claramente la palabra de Dios, Romanos 6:6. Pero ¿qué dice la Biblia? Gloria a Dios, en Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice la Biblia: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo tienen que crucificar su carne y sus pasiones. Ya tú no puedes vivir con los pensamientos de lujuria, de lascivia, de adulterio, de mentira, de engaño, de fraude. Ya no podemos vivir de esa manera. Tenemos que liberarnos de eso. De lo que dice 1 Pedro 2:24. Gloria al Señor. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Tenemos que morir totalmente a esa naturaleza pecadora. 13. Están crucificados para el mundo. El cristiano está crucificado para el mundo. Para el mundo estamos muertos. Gloria al Señor. Crucificados. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender eso, que estamos crucificados. Gloria al Señor. Para el mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Ve lo que dice la palabra del Señor. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos muertos para el mundo, hermano. Gloria a Dios. 14. Deben llevar la cruz. Mateo 10, 38. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice Jesús. Para ser digno del Señor, tenemos que llevar la cruz. Los dos últimos puntos, el 15 y el 16, como son 16 puntos, las dos ópticas generales. Para los judíos es tropezadero la cruz. 1 Corintios 1:23, vamos a leer 1 Corintios. 1 Corintios 1:23, ve lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí estamos hablando que para los judíos es tropezadero, pero para los gentiles, para los que no son judíos, es locura. Cuando usted está buscando de Dios, ellos no entienden, lo miran desde el punto de vista que es fanatismo, que es locura, porque ellos no entienden el mundo espiritual. Dios nos llama a nosotros a vivir para Dios, a agradar a Dios. Gloria al Señor. Vamos a levantar un clamor poderoso para que Dios le dé entendimiento, amados hermanos, para que pueda hacer morir las obras de la carne, para poder crucificar esa carne. Orar a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude para crucificar la carne. El mundo y su deseo, morir para el mundo. Vamos a orar también por las almas. Si usted, amado amigo, quiere recibir a Jesús, abre tu corazón y dile: Señor, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad, te entrego mi vida y borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Oh Dios, hazme tu hijo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias, te doy gloria. Eres bueno, eres maravilloso, eres poderoso, Dios mío. Mira cada vida, Señor, que está viendo este vídeo, que está escuchando este audio. Glorifícate, Padre, en esta hora. Oh Dios, aquellos que están viviendo batallas tremendas, batallas terribles en su carne, Padre, que sienten, Señor, que no pueden, Padre. Dale fuerza a aquel que está débil, a aquel que se siente débil. Dios, dale fuerza. Danos fuerza para avanzar, fuerza para seguir. Oh Jesús, ayúdanos a obedecerte hasta el final, llevar esa cruz. Señor, crucificar también el mundo y su deseo. Ayúdanos a obedecerte. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Limpia tu iglesia en esta mañana. Libera a tu pueblo en esta mañana. Oh Dios, reprendo toda carnalidad. En el nombre de Jesús, reprendo toda inmundicia. Lleva fuera a los abismos por la palabra. Glorifícate, Padre. Derrama de tu poder, derrama de tu gloria, derrama tu presencia en este día. Gracias, Padre, porque hay victoria. Gracias, Dios, porque hay bendición. Gracias, Dios mío, porque estás liberando en esta hora. Estás liberando a aquellos hermanos que están librando batalla en su carne, que están librando batalla con sus ojos, librando batalla con su mente. Usted, Señor, reprende esos demonios ahora. Reprende el diablo en este momento. Señor, dale fuerza a tu pueblo, dale fuerza a tu iglesia, Dios mío. Libera ahora en el nombre de Jesús. Reprendo toda opresión, todo yugo opresor sobre mis hermanos y hermanas es atado y reprendido en el nombre de Jesús. Libera tu iglesia, Padre. Libera, limpia tu pueblo. Trae levantamiento, trae crecimiento, Señor. Reprendo toda lujuria, reprendo toda lascivia. Fuera se va a los abismos en el nombre de Jesús por la palabra, Dios mío. Oh, ayúdanos, Dios mío, a ver como tú viste, Señor. A caminar como usted caminó. Señor, a obedecer como usted obedeció, Jesús. Hasta la muerte, muerte de cruz. Ayúdanos a vivir tu palabra, a obedecerla, Padre. Oh, derrama tu presencia, una unción especial. Levanta nuestras vidas, levanta los ministerios, levanta a mis hermanos en la fe, levanta tu iglesia, Dios mío. Aquel que está enfermo, sánale por tu palabra, por tus llagas. Hemos sido curados, Dios. Te doy gracias porque eres el poderoso de Israel, el Dios de gloria, el Dios de toda gloria. Gracias, Espíritu Santo, por la victoria. Gracias por la victoria.
por la bendición. Gracias, Dios mío, porque estamos en libertad. Gracias porque son libres tu pueblo. Gracias por esas almas que te reciben en este momento. Bendice y séllalo con tu espíritu en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Gracias, Dios. La gloria es de Dios. Recuerda, estamos en el reloj de oración mundial. Cristo viene pronto. Cristo les ama. Vincúlate con nosotros al reloj de oración mundial. Dios les bendiga, Dios les guarde.